Buenos días, mi nombre es María de Jesús Barrios López. Hoy vamos a hablar de neoplasia. Neoplasia significa, literalmente, crecimiento nuevo. En el lenguaje médico habitual, una neoplasia con frecuencia se denomina a un tumor y el estudio de los tumores se conoce como oncología, del griego onkos, tumor, y logos, estudio de. En oncología, la división de las neoplasias se divide en benignas y malignas. Como primer número tenemos la neoplasia benigna. Se dice que un tumor es benigno cuando se considera que sus características microscópicas y macroscópicas son relativamente inocentes, que se mantendrá localizado. No puede diseminarse a otros lugares, puede extirparse mediante cirugía local y el paciente generalmente sobrevive. Un tumor benigno que se origina en el tejido fibroso es un fibroma. Uno cartilaginoso benigno es un condroma. Otros se clasifican según las células de origen. Los papilomas son neoplasias epiteliales benignas que crecen en cualquier superficie y dan lugar a formas microscópicas o macroscópicas digitoformes. Un pólipo es una masa que se proyecta sobre la superficie mucosa, como en el intestino, para formar una estructura macroscópicamente visible. Los citoadenomas son masas quísticas que típicamente se forman en el ovario. Como segundo número tenemos los tumores malignos. Los tumores malignos se conocen en conjunto como cánceres. Se adhieren a cualquier parte donde crecen en forma pertinente. Un tumor maligno hace referencia a una lesión que puede invadir y destruir estructuras adyacentes y extenderse a zonas alejadas, metastatizar para causar la muerte. No todos los cánceres siguen una evolución tan mortífera. Algunos son menos agresivos y son tratados satisfactoriamente, pero el calificativo maligno es una señal de alerta. Las neoplasias malignas originadas en tejidos mesenquimatosos, que quiere decir sólidos, o sus derivados se conocen como sarcomas. Las que afectan a las células mesenquimatosas de la sangre se llaman leucemias o linfomas. Los sarcomas se denominan según el tipo de célula que los componen. Las neoplasias malignas de células epiteliales se denominan carcinomas, con independencia del tejido de origen. Los carcinomas aún pueden subdividirse más. Los que crecen formando un patrón glandular se llaman adenocarcinomas. Los que producen células escamosas, carcinomas epidermoides. En algunos casos es posible identificar el tejido u órgano de origen. En otros, el tumor muestra poca o ninguna diferenciación y debe denominarse carcinoma mal diferenciado o indiferenciado. Existen características de las neoplasias benignas y malignas. Existen tres características básicas con las que es posible distinguir los tumores benignos y malignos. La primera es diferenciación y anaplasia. La segunda es invasión local y la tercera, metástasis. La diferenciación y anaplasia son características de las células parenquimatosas que forman los elementos transformados de las neoplasias. Las neoplasias benignas están formadas por células bien diferenciadas que se asemejan a sus células homólogas normales. En los tumores benignos bien diferenciados, la mitosis son escasas y de configuración normal. De las neoplasias formadas por células indiferenciadas se dice que son anaplásicas. La ausencia de diferenciación o anaplasia está considerada un rasgo fundamental en las neoplasias malignas. El término anaplasia significa formarse hacia atrás. Implica una desinferenciación o ausencia de lo normal, diferenciación estructural y función de las células sanas.
La displasia, un término utilizado para explicar una proliferación desorganizada, pero no neoplásica. La displasia se encuentra principalmente en las lesiones epiteliales. Consiste en una pérdida de la uniformidad de las células individuales y de su orientación arquitectural. Infiltración local. Una neoplasia benigna se mantiene localizada en su lugar de origen. No tiene la capacidad de infiltrar, invadir ni metastasizar a distancia. Los adenomas se expanden lentamente. La mayoría de ellos están rodeados por una cápsula fibrosa cerrada que los separa del tejido del huésped. Los cánceres crecen progresivamente por infiltración, invasión, destrucción y penetración del tejido circundante. Por último tenemos lo que es la metástasis. El término metástasis connota el desarrollo en tejidos alejados de implantes secundarios discontinuos con el tumor primario. La propiedad de metastatizar identifica de forma inequívoca una neoplasia como maligna. Cuanto más anaplásica y grande es la neoplasia primaria, mayor es la posibilidad de que se produzcan metástasis. Vía de diseminación. Siembra en cavidades corporales, diseminación linfática, diseminación hematógena. La diseminación por siembra se produce cuando la neoplasia invade una cavidad corporal natural. Es característica de los cánceres de ovario. La diseminación linfática es más típica de los carcinomas, mientras que la diseminación hematógena lo es de los sarcomas. En algunos casos, las células cancerosas parecen atravesar las cadenas linfáticas de los ganglios más próximos para quedarse atrapadas en ganglios linfáticos más alejados y producen las denominadas metástasis saltatorias. Ganglio linfático centinela. Primer ganglio linfático regional que recibe el flujo linfático de un tumor primario. La diseminación hematógena es la vía de preferencia de los sarcomas, aunque también se observa en los carcinomas. La penetración en las arterias es más difícil que en las venas. El hígado y los pulmones son los focos secundarios afectados, con mayor frecuencia en la diseminación hematógena. Bueno, muchas gracias. Este fue el tema de neoplasia. Hasta la vista.